Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, médico epidemiólogo. Doctor Terán, el estado de excepción en 16 provincias del país termina este jueves. Diversas evaluaciones hemos escuchado, la mayoría de ellas positivas en el sentido de que ayudaron a desacelerar el ritmo de contagios en Ecuador. Quisiera conocer cuál es su punto de vista, primero una evaluación de lo que hemos pasado y qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Claro que sí, Gustavo. Muchas gracias y un atento saludo a quienes nos escuchan. Desafortunadamente, creo que tenemos que ser un poco más objetivos en términos de las evaluaciones que se realizan. El procedimiento de la última medida que ha radicado fundamentalmente en los confinamientos durante los fines de semana, es poco probable que pueda dar un resultado tan manifiesto como el que ha presentado el COE nacional hace un par de días. Hablar de una reducción de 45% de la transmisión genera sin lugar a dudas un estado de sobreconfianza o de falsa confianza en la población, que las cosas han mejorado considerablemente. Pero basta recurrir a las tasas de mortalidad que siguen siendo extremadamente altas, a las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos diario, para darse cuenta que es posible que haya habido una reducción, pero que la situación bajo ningún concepto se puede considerar que está controlada. Sí, Entonces, por eso, algo que analizamos, por lo menos aquí en la ciudad de Cuenca, no es aplicable, por supuesto, para todo el país, pues cada escenario es un universo diferente, pero aquí se observaba a través de las cifras que lo que se logró es disminuir esa aceleración, ese aumento en el número de contagios. Se mantiene el número de contagios en cifras altas, incluso cifras pico a lo largo del año y medio aproximadamente de pandemia, pero por lo menos no seguía creciendo a un ritmo alarmante con el que estaba haciéndolo en la ciudad de Cuenca. es alentador, sin duda alguna, y es esperable. Nosotros tenemos que soportar al mismo tiempo la deficiencia que existe de pruebas diagnósticas que nos dificulta el poder hacer un análisis un poco más objetivo. Pero el punto importante es llamar a la conciencia de todos nosotros los ciudadanos para que una vez que el día jueves acaban estas medidas impuestas obligatorias, mantengamos una conducta que sea lo suficientemente adecuada para evitar que venga luego un rebrote o un pico exagerado consecuencia de el descontrol social. En Quito, ¿cómo ve la situación? Que es el escenario más cercano, que es su entorno. Bueno, en Quito las cosas están bastante complicadas. Tenemos que la mayoría de los centros hospitalarios siguen con una ocupación extremadamente alta, las listas de espera persisten y nosotros vemos que es posible que se haya enlentecido la velocidad de la transmisión, pero que la situación demanda indudablemente de atención mayoritariamente por parte de la población y ojalá mejoren nuestras tasas de vacunación en aras de brindar una protección adicional. 2 millones de personas aspiraba a vacunar hasta este fin de semana, hasta el domingo, que es su último día de gobierno, el gobierno de Lenín Moreno. ¿A qué distancia hemos quedado de esa cifra? Matemáticamente no es factible llegar ya a esa cifra. Por lo tanto, creo que el esfuerzo supremo que está haciendo el ministerio es por intentar lograr el mayor número. Quizás es posible que se logre cerrar cerca de 1.750.000 vacunados, pero tomando en consideración que en la gran mayoría corresponde a la administración de primeras dosis. El número de vacunados completos está en alrededor de los 350.000 personas que han recibido primera y segunda dosis y que son los que se consideran inmunizados por completo. Se ha atribuido que la falta de vacunas es una cuestión de los fabricantes que han incumplido sus convenios, pero lastimosamente todo radica en una falta de aquel plan nacional de vacunación que nunca se pudo presentar y transparentar a la población. ¿Y cómo está Ecuador en el concierto internacional comparativamente, particularmente con aquellos países con los que deberíamos compararnos, quizá nuestros vecinos en Latinoamérica?
Bueno, Ecuador lastimosamente está con una tasa de vacunación considerablemente baja al resto del entorno latinoamericano. Fundamentalmente, nosotros hemos recibido un solo embarque grande de vacunas. El millón de vacunas llegó en 2 envíos por parte de China, la vacuna Sinovac, pero los otros países han hecho algún tipo de negociaciones un poco más efectivas que ha llevado a tasas de recepción de vacunas más. Porcentualmente hablando, el Ecuador está bajo, a pesar de que somos una población numéricamente menor en comparación a Perú, en comparación a Colombia. Pero qué decir versus, por ejemplo, países como Chile, que tienen una población paralelamente semejante a la del Ecuador, pero que han tenido un proceso vacunativo que se puede considerar bastante exitoso. Hay también otros países que son de gran preocupación. Brasil, en donde en palabras bastante descriptivas diríamos que se les fue en buena medida de las manos la situación, o Venezuela, país que además quizá con la menor transparencia en cifras se prevé que siguen y va a tener problemas sumamente graves. Absolutamente. En el caso de Brasil es penoso porque es un problema que viene arrastrado desde el principio por la concepción del presidente. El presidente Bolsonaro desde el principio minimizó el impacto del virus y de la pandemia en sí, y de manera repetida. Necesarias medidas de autoprotección, que la vacunación no debería ser una estrategia, etcétera, pese a la capacidad instalada que tiene Brasil y la posibilidad que podría haber representado para la región en sí como abastecimiento de vacunas. Venezuela para nosotros es lastimosamente un punto de extrema preocupación por la gran cantidad de migración que representa, por la situación política y por la falta de transparencia en el envío de información. Recién la Organización Panamericana de la Salud está intentando tomar acciones para evidenciar qué es lo que sucede con la pandemia en este país. Eh, el día de hoy, este jueves, termina este estado de excepción y queda en manos de los gobiernos seccionales, particularmente de los consejos municipales, el de tomar decisiones. ¿Qué considera usted se debería hacer? Hablemos de casos concretos. Quito, Cuenca. Específicamente nosotros lo que necesitamos es recordar la importancia de evitar los sitios de aglomeración. El conflicto fundamental con el que tenemos que lidiar es la reactivación económica para que no se vean impactados aquellos negocios que tienen una actividad productiva que va dependiente justamente de la ocupación. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar y pedir que esa ocupación tiene que ser responsable, no superar los aforos, tratar de primar los sitios de ambiente abierto. El uso de mascarilla es fundamental y tratar sobre todo de que exista una conciencia de no fomentar el aglomeramiento de las personas. Si es que nosotros queremos que los indicadores vayan mejorando progresivamente, necesitamos que sea una corresponsabilidad entre quienes ofrecen el servicio y quienes demandamos el servicio. Número dos, medidas de movilidad. El transporte público tiene que mantener un aforo adecuado, una ventilación adecuada para que quienes se movilizan lo hagan con tranquilidad, con seguridad, pero que tengan al mismo tiempo el servicio que necesitan. Y número tres, es básico o es fundamental que nosotros tratemos de instaurar medidas de diagnóstico temprano. Ojalá se pueda incrementar las pruebas y ojalá se pueda trabajar en un plan de vacunación con las autoridades que estamos a días de que asuman su nuevo papel. Circulan desde ayer en las redes sociales, doctor Terán, un esquema de un plan de vacunación que se le atribuye al gobierno de Guillermo Lasso. No sé si usted ha podido revisarlo. Bueno, cuando nosotros hablamos de esquemas de vacunación,
vamos a tener que tomar en consideración, yo creo, dos aspectos fundamentales. El primero, que para nosotros, un país como el Ecuador, no es bueno crear ventanas sumamente amplias entre primera y segunda dosis. ¿Por qué razón? Porque nosotros todos ya sabemos que la vacunación, al menos con la primera dosis, no brinda una protección adecuada y el riesgo de infección es latente. Entonces, si es que nosotros creamos espacios muy amplios, la gente va a estar en riesgo de infectarse. Por supuesto, dependemos de que exista disponibilidad de vacuna. Entonces, ahí es donde escuchar, por ejemplo, que el nuevo gobierno está haciendo gestiones positivas para conseguir la vacuna rusa es alentador, siempre y cuando ese aprovisionamiento vaya a ser en cantidades adecuadas para que se pueda tener un proceso agresivo de vacunación. En cuanto a esto de las vacunas, mucho se escribe, poco se conoce, todavía hay inquietudes, pero con la experiencia que se tiene ya, sobre todo aquella en otros países donde la vacunación es masiva, ¿qué conclusiones se hacen sobre las diferentes marcas de vacuna? ¿O da igual? Este es un punto bastante interesante, pero controversial al mismo tiempo, porque con el exceso de información que existe, se genera una suerte de creer que hay vacunas que son mejores que otras relativamente. Yo quiero insistir para todos quienes nos escuchan que la mejor vacuna es la vacuna que está disponible para que usemos. Nosotros tenemos afortunadamente la información de que todas las vacunas, absolutamente todas, previenen al 100% la enfermedad severa y la muerte, que es quizás el elemento más importante. En términos de evitar infección leve, hay algunas variantes numéricas, pero todas ellas brindan una protección que es suficientemente buena como para considerarse apetecible versus el no utilizar la vacunación. Lo que sí nosotros tenemos que recordar es que es clave que la vacuna únicamente es una medida adicional de protección y que bajo ningún concepto la vacuna reemplaza al uso de la mascarilla, al lavado de manos y a ese distanciamiento social. Entonces, para todos quienes ya se han vacunado, cuidado con descuidarse, cuidado con sobreconfiarse, y para quienes estamos a la espera de la vacunación, tener paciencia hasta que llegue el momento para beneficiarnos de esa protección adicional. Esta situación de apertura que se ha dado ya en territorio norteamericano, ¿cómo la mira usted? Bueno, es un asunto que no debería sorprendernos a nosotros porque es característico de estos mercados grandes en los cuales ellos se sobreabastecieron de vacunas en aras de, una vez que han satisfecho su necesidad, tratar de acarrear visitantes sobre texto de la vacunación. Es una forma de reactivar también su economía, porque toda persona que viaja para colocarse la vacuna, no solo que gasta en el boleto aéreo, sino que va a tener que gastar en alojamiento, alimentación y algunas cosas más. Entonces, es un proceso en el cual ellos salen ganando considerablemente más que la inversión que hacen realmente en aplicar la vacuna sin costo. Hay adicionalmente algunas buenas intenciones. Por ejemplo, el presidente Biden ha hablado ya del envío de la donación de 80 millones de dosis, que se está articulando cuál sería el proceso para acceder y más. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que ese flujo de personas tampoco debe ser considerado como un mecanismo de ganar protección anticipada y bajar las medidas de autoprotección. Volviendo a nuestro país, doctor Terán, ese propósito del gobierno de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días es alcanzable. Es una misión bastante complicada. Yo creo que el éxito de la propuesta del presidente Lazo depende fundamentalmente de que consiga ese abastecimiento de vacunas. Numéricamente hablando, para poder cumplir con ese objetivo se necesita vacunar 180,000 personas diarias. Recordemos que en la gestión actual el Ministerio de Salud en los mejores días ha llegado a vacunar cerca de 50,000 personas, lo que significa que hay que al menos triplicar esa capacidad de vacunación. La única forma de poder lograrlo
es apalancándose en alianzas público-privadas para aumentar los puntos de vacunación, tratar de armar estrategias paralelas como sitios de vacunación masiva. Una de las estrategias que suena lógica es la que ya ha mencionado el señor presidente electo, que es el usar una alianza con el Consejo Nacional Electoral para, en base al padrón, poder convocar por grupos de edad y tratar de hacer una vacunación masiva. Pero vuelvo y repito, el elemento fundamental es tener el producto. Entonces, hasta que no se concreten esas compras, lastimosamente, habrá que ver qué pasa con la viabilidad del plan. Con estas evaluaciones del pasado, del presente, en esta transición que va a dejar atrás el estado de excepción, doctor Terán, con este plan que se perfila con el nuevo gobierno para vacunar a todos los ecuatorianos que se requieren, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Qué previsión sobre la evolución de la pandemia en Ecuador? Muchas gracias, Tau. Sí, en efecto, habrá que esperar que nosotros tengamos un alivio en términos de la velocidad de contagio, asumiendo que hemos aprendido nosotros que si es que la conducta ciudadana no es adecuada, tienen que venir las medidas de confinamiento obligatorias. A esto se suma que vamos a tener idealmente un cumplimiento del ofrecimiento del presidente Lazo, y si se logra vacunar a los 9 millones de personas en los 100 días, vamos a tener un avance sumamente grande en términos de inmunización. Así es que únicamente a la población actuar con responsabilidad, no abandonar medidas de autoprotección y, por supuesto, tener la esperanza que la vacunación va a llegar pronto y con esto vamos a tener un mecanismo adicional de protección. Muchas gracias, doctor Terán, por habernos atendido. Con todo gusto, muchas gracias, Gustavo. Han escuchado al doctor Enrique Terán, médico epidemiólogo, uno de los expertos en COVID-19 en Ecuador. Nos vamos a una breve pausa.